En la sesión de hoy día estudiaremos las proposiciones lógicas. ¿Qué representan proposiciones lógicas? Son los enunciados, las oraciones aseverativas o declarativas, que se caracterizan por ser verdaderas o falsas, pero no ambas a la vez. Hay que tener eso en cuenta. Ilustremos a través de algunos ejemplos. El primero de ellos: el planeta Marte gira alrededor del Sol. Ese enunciado es verdadero, es una proposición lógica. Pero ¿qué pasa cuando el enunciado me indica lo siguiente? Egipto es un país europeo. Ese enunciado es falso, debido a que Egipto no es un país de Europa, pero sí es proposición lógica. ¿Correcto? Ahora, siempre tengamos presente lo siguiente. ¿Qué es el valor veritativo de una proposición lógica? La posibilidad del significado de poder ser verdadero o falso. ¿Correcto? No olvidemos eso, jóvenes. Ahora bien, hablemos de las propiedades que identifican a las proposiciones lógicas. Son tres. En primer lugar, cualidad, lo que determina que las proposiciones sean afirmativas o negativas. Si yo expreso Juan es mortal, es una proposición afirmativa. Pero si yo expreso el oro no es un metal, es una proposición negativa. Una segunda propiedad es la de cantidad, en la cual determina que las proposiciones pueden ser universales o particulares. Cuando abarcan a todos los elementos, ya sean incluyendo o excluyendo a estos, es una proposición universal. Pero si abarca solo a una parte de los elementos, igual, incluyéndolos o excluyéndolos, es una proposición particular. La tercera propiedad, modalidad. ¿Qué encontramos acá? En primer lugar, la proposición asertórica, que se refiere a enunciar hechos y describir situaciones. Estos hechos, estas situaciones, son válidas porque son hechos concretos. Es por eso que se le conoce como los juicios de realidad. Por ejemplo, al indicar que Luis es ingeniero o que la casa es de madera, son hechos concretos y son válidos en un determinado tiempo o en un determinado lugar. Luego tenemos la proposición apodíctica. En este caso, la situación que se describe es necesaria en cualquier tiempo y lugar. Ponen en evidencia una relación lógica que es verdadera de modo universal. Esa es la razón por la cual se establece que nos indica juicios de necesidad. Por ejemplo, los seres humanos son mortales. Eso se cumple en todo momento, en todo lugar. O si yo expreso que el triángulo es un trilátero, ¿qué significa esto? El que el triángulo es una figura que presenta tres lados. Y eso se cumple también en todo tiempo y lugar. Y por último, la proposición problemática, en la cual se establece una posibilidad o probabilidad de que algo sea de una u otra forma, de una u otra situación, de una u otra manera. Por eso es que se establece que indica juicios de probabilidad. Por ejemplo, es posible que mañana llueva. Patricia podría ser economista. Nos ilustra la posibilidad que se puede dar en estas proposiciones. Ahora bien, pero ¿cómo saber cuando un enunciado, cuando una oración es o no es proposición? Veamos. Comencemos primero con los enunciados que son proposiciones. Las oraciones aseverativas, como por ejemplo, hoy es lunes. Puede que lo sea, puede que no lo sea, pero es proposición. ¿Por qué? Porque le puedo atribuir la calidad de verdadero o falso. Las leyes científicas, todas son proposiciones. Las fórmulas matemáticas, al igual que las fórmulas y o esquemas lógicos, así como los enunciados cerrados. Ahora, ¿cuáles son las expresiones que no representan proposiciones? En primer lugar, los hechos o personajes literarios. ¿Qué pasa si Pepe Lucho nos dice
que Batman vive en Ciudad Gótica. Obviamente, ¿cierto? Son hechos en este caso ficticios, son hechos que podrían referirse a personajes no reales o incluso literarios. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces no formaría proposición. Los proverbios, los modismos, los refranes. Este conocido refrán que nos dice: a caballo regalado no se le mira el diente. Acá yo no puedo determinar si es verdadero o falso. Por lo tanto, no es proposición. Asimismo, las creencias religiosas, las supersticiones y mitos, los enunciados abiertos o indefinidos, como por ejemplo decir hoy. ¿Hoy qué? No estoy expresando nada realmente. O las interrogaciones, como por ejemplo, ¿qué día es hoy? No se puede determinar si es verdadero o falso. O las órdenes, como la que te da siempre tu mamá: hijo, es hora que te bañes. Las interjecciones, los deseos, las dudas y las súplicas también son expresiones que no representan proposiciones lógicas. Ahora, ¿cómo clasificamos las proposiciones lógicas? Veamos la siguiente imagen. En primer lugar, proposiciones simples, a las que también se les denomina atómicas, básicas o elementales. Son aquellas que tienen un solo sujeto, un solo predicado, no contienen otra proposición. Carecen totalmente de conectivos lógicos, que son los términos de enlace, ya sean monádicos como la negación o binarios como aquellas que implican o relacionan a dos o incluso más proposiciones. En otras palabras, las proposiciones simples son inseparables. Dentro de ellas, ¿qué tenemos? En primer lugar, las proposiciones simples predicativas. Son aquellas en las cuales se afirma o atribuye una característica respecto al objeto. ¿Cómo le reconocemos? Porque va a tener un sujeto, va a tener un predicado y va a tener el verbo. Si yo digo luna, sujeto, es, representa el verbo, satélite de la Tierra, el predicado. Luego tenemos las proposiciones simples relacionales, aquellas en las cuales existe una relación de dependencia. Y esto se establece en base al enlace que se va a dar entre dos o más objetos. ¿Qué significa esto? Que voy a tener ahora dos sujetos, pero igual no se pueden separar. ¿Qué pasa cuando yo digo Luis y María son compañeros de promoción? Yo no puedo separarlo. Luis es compañero de promoción. ¿De quién? Se tiene que mencionar a María. María es compañera de promoción. ¿De quién? Se tiene que mencionar a Luis. Si te das cuenta, ahí existe una relación de compañerismo. Luego tenemos las proposiciones compuestas, llamadas también moleculares o coligativas. Están constituidas por más de una proposición simple. Están unidas por términos de enlace. Y cada una de las proposiciones compuestas lleva el nombre del término de enlace o conectivo proposicional más importante. ¿Qué encontramos acá? En primer lugar, las proposiciones compuestas conjuntivas que se caracterizan y se reconocen porque llevan el "y" como término de enlace. Ejemplo, Aristóteles escribió el Organón y Francis Bacon el Novum Organum. Y si te das cuenta, se pueden separar. Una proposición sería Aristóteles escribió el Organón. La segunda proposición, Francis Bacon el Novum Organum. Y el término de enlace, la expresión "y". Luego tenemos las proposiciones compuestas disyuntivas, que pueden ser de dos tipos: disyuntiva inclusiva o débil, la cual lleva la palabra "o", pero teniendo en cuenta que se puede cumplir tanto una situación como la otra. Por ejemplo, el canciller peruano habla inglés o francés. ¿Puede hablar inglés? Claro. ¿Puede hablar francés? Claro. ¿Se pueden dar ambas situaciones? Por supuesto. Ahí tenemos un ejemplo de proposición disyuntiva. Pero luego tenemos la proposición compuesta disyuntiva exclusiva, o también conocida como disyuntiva fuerte, que también puede identificarse a través del enlace o como lo vamos a ver a continuación, en otra forma,
Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Solo se cumple una de ellas. ¿Cuál es la otra forma a la que me refería? Cuando yo indico, ¿estás despierto o estás durmiendo? Ten en cuenta esto. Si estás despierto, no puedes estar durmiendo. Y si estás durmiendo, no puedes estar despierto. Por lo tanto, solo se cumple una de ellas. ¿Correcto? Luego tenemos las proposiciones compuestas condicionales, las cuales pueden ser directas o implicativas. Se caracterizan porque van a tener la expresión o término de enlace sí, entonces. ¿Qué significa esto? Voy a tener primero el antecedente y luego el consecuente. Como por ejemplo, si la temperatura es bajo cero, entonces el agua se congela. Pero también existe la condicional inversa o replicativa, en la cual aparece primero el consecuente y luego el antecedente. Generalmente encontramos entre ellas el término de enlace sí. Ejemplo, viajaré al extranjero si obtengo una visa. Luego tenemos las proposiciones compuestas bicondicionales, que están caracterizadas porque voy a tener la expresión de enlace sí y solo sí. Ejemplo, un número es divisible por 2 si y solo si es un número par. Si te das cuenta, es como si tuviera la condicional directa y la condicional inversa. Por eso es que se conoce como bicondicional. Luego tenemos las proposiciones compuestas negativas, que también son de dos tipos. La negativa simple, en la cual se niega a una proposición. Ejemplo, Venezuela no es un país europeo. Te das cuenta de la negación. Pero también tengo la negativa compuesta, en la cual se va a negar, como su nombre lo dice, a una proposición compuesta. Ejemplo, no es cierto que sea empirista y racionalista a la vez. Si te das cuenta, acá la negación es al esquema. Muy bien, en el siguiente cuadro tú puedes observar los equivalentes a las expresiones comunes. Por ejemplo, en la conjunción, en lugar del y puede ir incluso, tal como, aunque, pero. En la disyunción, generalmente en la disyunción simple o débil, por ejemplo, a menos que, salvo que, o cuando hablamos de la disyunción fuerte, o solamente, o también, o también. Luego en la condicional, ¿qué voy a tener? Equivalentes al sí entonces como, con tal que, es, cuando, así pues, implica. O en la replicación, en lugar del sí, el puesto que, el ya que o dado que. En la bicondicional, ¿cuáles son las expresiones equivalentes al sí y solo sí? Tenemos, se define lógicamente como es equivalente a, es lo mismo que, por ejemplo. Y en la negación, no solamente puede ir el no, puede ir el nunca, el jamás, es absurdo que, no es verdad que, etc. Y luego vemos lo que corresponde a la simbolización de las proposiciones lógicas. Para ello se requieren de 3 elementos básicos. Las variables lógicas son las que representan a las proposiciones simples y se utilizan generalmente letras minúsculas, comenzando por la letra P hasta el final del abecedario. Luego, los conectivos, denominados también constantes, que son los símbolos de enlace, ¿correcto? Y como lo habíamos mencionado en algún momento, pueden ser monádicos como la negación o diádicos, ¿cierto? Como la conjunción, como la disyunción, débil o fuerte, como el condicional o el bicondicional. Y luego tenemos los signos de agrupación. Estos permiten denotar la jerarquía que existe entre los operadores lógicos y así que no exista ambigüedad a la hora de que, primero, de poder formalizar una proposición, segundo, de desarrollarlo en el momento que nos piden realizar esta operación. Los signos de agrupación más comunes son paréntesis, corchetes,
llaves, barras. Y para terminar la sesión de hoy día, tenemos la jerarquía de conectores, obviamente de mayor a menor. En primer lugar, el bicondicional es el de mayor jerarquía. Luego, la disyunción exclusiva o fuerte. En tercer lugar, el condicional. Asimismo, luego viene la conjunción y la disyunción inclusiva o débil. Para terminar con la negación. Muy bien, esta es la primera parte de este capítulo que es interesante. No te olvides de reforzar lo que se te presenta en las clases virtuales a través de las prácticas que se están enviando en formato PDF. Chicos, no dejen de estar viendo sus clases virtuales para así ir alimentando sus conocimientos. Y algo importante, no te olvides, quédate en casa, que pronto nos reencontraremos en las clases presenciales. Hasta la próxima, jóvenes.